All I know is I just need her. All I know is you just need her. All I know is we just need her. All I know is you just need her. La inteligencia artificial es heredada de diversas ideas, puntos de vista y técnicas de otras disciplinas. Durante más de 2000 años de tradición en filosofía, han surgido diversas teorías del razonamiento y del aprendizaje, simultáneamente con el punto de vista de que la mente se reduce al funcionamiento de un sistema físico. Durante 400 años de la ciencia de las matemáticas, han surgido teorías formales relacionadas con la lógica, probabilidad, toma de decisiones y la computación. La psicología ofrece herramientas que permiten la investigación de la mente humana, así como un lenguaje científico para expresar las teorías que se van obteniendo. La lingüística ofrece teorías sobre la estructura y significado del lenguaje. La ciencia de la computación es de la que se toman las herramientas que permiten que la inteligencia artificial sea una realidad. La inteligencia artificial se define como aquella inteligencia exhibida por artefactos creados por humanos, es decir, artificial. A menudo se aplica hipotéticamente a los computadores. El nombre también se usa para referirse al campo de la investigación científica que intenta acercarse a la creación de tales sistemas. La inteligencia artificial trata de conseguir que los ordenadores simulen en cierta manera la inteligencia humana. La inteligencia artificial ha tenido gran auge en nuestros días, siendo aplicada en la informática, la ciencia, la salud y otros campos. Ha sido un gran reto tratar de acercar la mente de una máquina al pensamiento humano, y sin dudar que en un futuro no muy lejano no logremos distinguir si estamos en presencia de una inteligencia artificial o una verdadera mente humana. La inteligencia ha sido y sigue siendo un campo de mucho interés, y sus aplicaciones han ido aumentando con el pasar del tiempo. Uno de los rubros beneficiados con su investigación e implementación es el desarrollo de los videojuegos. La necesidad de mejorar la jugabilidad y la exigencia cada vez creciente de su mercado han vuelto a la inteligencia artificial un factor clave en el desarrollo de los videojuegos. Existen diversas técnicas y métodos de aplicación de la inteligencia artificial, y así como estos también existen desafíos, los cuales aún no se han logrado superar del todo, como es el caso de la simulación de la habilidad de juego humana o incluso el aprendizaje por experiencia que se desarrolla mientras más partidas juega el usuario. Sócrates, 469 a.C., preguntaba por un conjunto de reglas de decisión definidas de forma tan precisa que en cada momento pudiéramos calcular la respuesta del sistema aplicando esas reglas a la entrada. Aristóteles, 300 años de Cristo, fue el primero en describir de manera estructurada un conjunto de reglas que describen una parte del funcionamiento de la mente humana. Ramón Llull, 1315, tuvo la idea de que el razonamiento podía ser efectivo de manera artificial. En el año de 1566, Descartes
intenta formalizar el razonamiento en 3 procesos: enumeración, deducción e intuición. Hobbes, 1588. El pensamiento consiste en ejecutar operaciones simbólicas por medio de un conjunto de reglas de decisión. Leibniz, 1646. Es al que se le atribuye el concepto de programa y programación. (1801) Boole es el que introduce el modelo lógico. Año 1946. Von Neumann. Se le atribuye la arquitectura de computadoras, teoría medular de autómatas, redes neuronales, teoría del cerebro. Alan Turing introdujo a la comunidad científica a la inteligencia artificial en su artículo Maquinaria computacional e inteligencia y sus 2 contribuciones básicas: modelo computacional universal, la máquina de Turing, un procedimiento experimental de medir la inteligencia artificial de un programa, test de Turing. En 1955, Herbert Simon, Allen Newell y J.C. Shawn desarrollaron el IPL-11. Un año más tarde desarrollaron el Logit Theorist. En 1956 fue inventado el término inteligencia artificial por John McCarthy, Marvin Minsky y Claude Shannon en la conferencia de Dartmouth. En 1957, Newell y Simon continuaron su trabajo en el desarrollo del General Problem Solver, por sus siglas llamada GPS. En 1959, Rosenblatt introdujo el perceptrón. El perceptrón, dentro del campo de las redes neuronales, tiene 2 acepciones. Puede referirse a un tipo de red neuronal artificial desarrollado por Frank Rosenblatt y, dentro de la misma teoría de Rosenblatt, también puede entenderse como la neurona artificial o unidad básica de inferencia en forma de discriminador lineal, es decir, un algoritmo capaz de generar un criterio para seleccionar un subgrupo de un grupo de componentes más grandes. La limitación de este algoritmo es que, si dibujamos en un plot estos elementos, se deben poder separar con un hiperplano los elementos deseados de los no deseados. El perceptrón puede utilizarse con otros perceptrones u otro tipo de neurona artificial para formar redes neuronales más complicadas. En el año de 1973, Alain Coleman-Auer y su equipo de investigación Universidad de Aix-Marseille creó Prolog. En 1973 también, Zhang y Abelson desarrollaron los guiones o scripts. En 1986, McClellan y Rumenhart publican Procesamiento distribuido en paralelo, o también conocido como redes neuronales. En el año de 1997, el campeón mundial Garry Kasparov pierde ante la computadora autónoma Deep Blue. En el año de 2011, IBM desarrolló una supercomputadora llamada Watson, la cual ganó una ronda de 3 juegos seguidos de Jeopardy, venciendo a sus 2 máximos campeones y ganando un premio de $1 millón.
proyectos en desarrollo de la inteligencia artificial hoy en día. Google ha dado un nuevo paso en la conquista de la inteligencia artificial. El gigante tecnológico ha comprado Moodstocks, una startup francesa que está especializada en el reconocimiento de objetos desde el móvil. Google ya había dado grandes pasos hacia el reconocimiento visual. Por ejemplo, permite que al buscar en tu galería de Google Fotos términos como playa o fiesta, te aparezcan imágenes sin la necesidad de que las hubieras etiquetado antes. Sin embargo, nos queda mucho camino por recorrer todavía en este campo, y es aquí donde Moodstocks interviene, explicado Google en un post. Otro proyecto en desarrollo es Mangueta, el proyecto de inteligencia artificial de Google para crear arte. Revelando su nuevo grupo de desarrollo de inteligencia artificial, que se enfocará única y exclusivamente a crear un sistema capaz de concebir sus propias piezas de arte. So this one's a little bit more repetitive, which can actually be very good for music, right? Tal como puede observarse en el video, se trata de un programa que utilizará las primeras bases de su plataforma para que usuarios puedan importar datos musicales de archivos en formato MIDI hacia TensorFlow, la librería de software para máquinas inteligentes desarrollada por Google y liberada el año pasado. Con este simple acto, y una vez que se abra al público, será posible ir alimentando a Mangueta para que eventualmente sea capaz de componer sus propias creaciones, ya sea en forma de música, ilustración o video. Al final del proyecto, este sistema será casi autónomo para desarrollar piezas de su autoría. Otro de los proyectos que se hace mención del magnate tecnológico es el llamado Project Descartes. Muchos consideramos a Google como un buscador, pero ellos son expertos en organizar la información y nada encajaría más en Google que una inteligencia artificial capaz de entender la web y ofrecernos la información que necesitemos. Pues de esto se trata el proyecto Descartes, creando un asistente de inteligencia artificial no basada en respuestas programadas. El proyecto Descartes nace en Ray Kurzweil, director de ingeniería de Google y famoso por haber escrito teorías acerca de la singularidad tecnológica. Según Kurzweil, está creando agentes que puedan entablar diálogos y que uno de los problemas es que para que estas inteligencias sean realistas, deben tener sus propias motivaciones y objetivos, con tal de canalizar la conversación hacia un determinado punto. Otras compañías como Microsoft también tienen sus proyectos independientes y las investigaciones son similares. Las modernas computadoras emulan en cierta medida el funcionamiento del cerebro humano. La cuestión es hasta qué punto puede imitarse la inteligencia natural. Si tuviésemos un mapa perfecto de todas las neuronas de todos los humanos, si supiésemos cuál es la relación entre un impulso neuronal y estar contento, si tuviésemos ese modelo, podríamos simularlo. La hipótesis es que si conseguimos programar un cerebro a nivel mecánico, a nivel funcional, acabará emergiendo el comportamiento inteligente. Surge otra incógnita. Una máquina puede razonar, calcular, en cierta forma pensar, pero ¿podría llegar a ser consciente? ¿Cómo sería que una máquina se hiciera autoconsciente? No se sabe. Entonces, ¿cómo hacen las pelis para hacer las máquinas autoconscientes? Pues habitualmente suelen ser máquinas muy potentes, ¿no? Yo que sé, Skynet, Terminator, una máquina, toda la información de la red, que por sí misma, ¿no?, cobra vida y al final tiene conciencia de sí misma. Y tener conciencia de sí misma quiere decir que sabe que existe. No sabemos si la inteligencia artificial llegará a tener conciencia porque no podemos preguntarle
y tener la certeza de que su respuesta es la verdad. Pero si una máquina nos estuviese mintiendo, ¿significaría que estamos cerca de lo que los apocalípticos llaman la singularidad? La singularidad tecnológica es un término acuñado hace unos años y define ese momento en el que los humanos hayamos construido una inteligencia artificial tal que sea lo suficientemente inteligente como para construir otra inteligencia artificial. La máquina construye otra máquina. Y si lo hace mejor que nosotros, esa segunda inteligencia artificial será casi más inteligente que la primera. Y esto solo puede ir hasta el infinito y ya ser más inteligentes que nosotros. En ese momento, que es un momento hipotético, no sabemos si es posible, de cierta manera perdemos el control. Un robot no hará daño a un ser humano o por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. Maggie es capaz de responder a preguntas, ¿Qué edad tienes? Ya tengo 7 primaveras. reconocer medicamentos Esta medicina es la farcaina de 2 miligramos. o seguir a personas. Maggie, sígueme. Te voy siguiendo. Por fin. Hasta canta. Te voy a cantar una canción. Bueno, quizás Maggie tenga que pulir su repertorio, pero por el momento es el robot social más avanzado del Robotics Labs de la Carlos III. Deja de tocarme. Reconoce voz, es capaz de hablar, tiene todo tipo de sensores para percibir el entorno, y entonces es capaz de moverse por el entorno. El social es el campo más esperanzador de la robótica. Lo que hacemos aquí son básicamente robots que interaccionan con personas. Trabajamos con niños, con ancianos, con distintos tipos de usuarios. Esto es súper divertido. El robot que vemos ahí a la izquierda, ese es un robot que se ha desarrollado dentro de un proyecto europeo, y la aplicación final es relacionarse con niños que están hospitalizados en un hospital oncológico. Ahí básicamente la funcionalidad es lúdica, es entretener a los niños, hacerles la vida más fácil y hacer que sean más felices. El robot que tenemos a la derecha es el otro extremo de la población. Ahí lo que vamos buscando es relacionarnos con personas mayores. Y ahora bajar el brazo. Lo estamos desarrollando para cuestiones de psicoestimulación, hacer ejercicios mentales que permitan que ese deterioro cognitivo se retrase más en el tiempo. Es más fácil crear un vínculo con tu robot que con tu tablet o tu Thermomix. Estudios demuestran que respondemos mejor a una máquina cuando se parece más a un alguien que a un algo. Por eso, el diseño es clave. El diseño es una parte en sí de las investigaciones. Es decir, muchos de los robots lo que intentamos es que se cree un vínculo afectivo, entonces intentamos que los robots también puedan expresar, por ejemplo, estados emocionales con la voz, con luces que tienen los robots. Me siento feliz. Puede ser antropomórfico o puede ser, en algunos casos, imitando a un animal. Sí que vamos buscando algo parecido a lo que tenemos en la naturaleza. Pero tampoco hay que pasarse. Por ahora, los humanoides hiperrealistas dan bastante grima. Es la hipótesis del valle inquietante. Se parecen, sí, pero hay algo turbio que nos da mal rollo. Si los robots se parecieran mucho a los seres humanos, pero no fueran exactamente igual que los seres humanos, entonces hay estudios que dicen que produce un rechazo, porque tendemos a verlos como si fueran muertos vivientes, como si fueran zombies. Entonces, si un robot se parece a un ser humano, para que el ser humano lo acepte, tiene que o bien parecerse mucho, o es preferible diseños como los que vemos aquí, es decir, diseños que claramente no tratan de ser seres humanos, son más bien personajes de dibujos animados, casi. En cualquier caso, tardaremos en confundir a un androide con una persona. La robótica aún está en pañales. Cosas que para nosotros son intuitivas son aún obstáculos insalvables para los robots. Cosas tan simples pues, como manejar objetos, como caminar a dos piernas y no caerse, como subir una escalera, como correr. Eso prácticamente cualquier persona que no tenga problemas físicos lo puede hacer. Sin embargo, eso es muy difícil para un robot. Un saludo para nuestros amigos de conciencia. 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 No queda tanto para subirnos en coches inteligentes como el que llevaba Tom Cruise en Minority Report.
A falta de que podamos hincarle el diente al prototipo de Mercedes F015, un coche que es lo más parecido a viajar en el tiempo, hemos subido con Álvaro Sauras, ingeniero y miembro de la revista Autofácil, en uno de los coches más sofisticados del mundo, el Clase S. Se trata de un auténtico robot sobre ruedas. Es un robot que es capaz de hacer muchas cosas. Es un coche que, apretando un botón, es capaz de seguir al coche delante, es capaz de conducir más o menos de forma autónoma. Es capaz de ver si vas a chocar contra un coche que circula por el carril adyacente y aplicar los frenos para desviarte y evitar que colisiones, además de advertirte. Esto funciona con unos radares de microondas que están en las esquinas del paragolpes trasero y que vigilan el ángulo muerto. Si yo voy conduciendo por aquí y en estos momentos quiero cambiarme de carril al carril izquierdo, lo primero que hace el sistema es que me avisa que hay otro coche. Pero si yo aún así persisto, eso que ha frenado... A punto de dártelo te ha salvado. Salvar vidas, las de los ocupantes, los peatones y las de los otros conductores. Es un coche que es capaz de sentir cómo de cansado estás a partir de los movimientos que hace sobre el volante. Es capaz de tensar los cinturones y pegarte a los asientos en caso de colisión, antes incluso de que el impacto de la colisión, la deceleración, llegue al habitáculo. Todo gracias a los múltiples sensores de un coche inteligente que escanea la realidad que le rodea. Tiene 26 sensores distintos para percibir el entorno, 360 grados. Una autopista es un entorno muy controlado, donde la cantidad de variables que se pueden dar es muy limitada. Donde con los sensores que ya tiene este coche actualmente prácticamente podría conducir solo si lo hiciéramos de forma experimental. Esto está pensado para utilizarlo en retenciones en autopista, no está pensado para utilizarlo en ciudad, pero aquí tenemos una curva y cuando sueltas el volante, lo que ocurre es que el coche sencillamente conduce siguiendo al de delante. Los coches que tenemos ahora, desde luego, y todos los sistemas de asistencia a la conducción que se venden son perfectamente deterministas. Están diseñados para funcionar en unos casos concretos, se han explorado todos los casos que se pueden dar y su funcionamiento es perfectamente automático. No toman decisiones, no tienen creatividad de ninguna clase. Ni que decir tiene que este coche aparca automáticamente. De noche es capaz de ver la carretera mediante sensores por calor, aun en las condiciones atmosféricas más extremas. Detecta también a coches frontales, un kamikaze por ejemplo, y desvía la trayectoria. Incluso minimiza los baches del camino. Es un sistema que cuando lo estás utilizando te das cuenta de que está haciendo gran parte del esfuerzo de conducción por ti. Hoy por hoy los coches inteligentes autoconducidos obligan al conductor a acariciar el volante cada poco tiempo para que el piloto humano no se desentienda de la conducción. Pero creo que sí se va a hacer la trampa de fingir que el conductor siga los mandos para permitir que sean legales sistemas cada vez más automatizados. Poner un gran letrero en el manual diciendo usted es responsable de todo lo que ocurra, pero cada vez exigir menos que la mano tenga que estar permanentemente en el aro del volante. Quedan por resolver muchas cuestiones de legislación antes de que veamos por las carreteras europeas coches sin conductor. Puede que sí haya problemas por el lado de las leyes que dicen sobre blanco sobre negro que estas cosas no se pueden hacer. La Convención de Viena dice que no puede haber un coche automático por encima de 10 km por hora y se redactó hace 4 décadas. Si a los robots sobre ruedas aún les quedan por superar trabas, los robots del aire tendrán que esperar. Si una máquina se comporta en todos los aspectos como inteligente, entonces debe ser inteligente. Crear es como buscar una carambola a 3 bandas. No sabemos muy bien a nivel formal lo que es la creatividad. Generalmente hablamos de 3 niveles de creatividad, en la creatividad del día a día. Hay un nivel, sí empezamos a tildar de creativo, que es escribir un texto, una canción, y luego tenemos esta última creatividad, que es este gran genio, que tiene la capacidad de crear obras que la mayoría de nosotros no podemos. Ahora mismo sí que hay programas que generan música, sí que hay programas que generan imagen, ha habido ya partituras compuestas por ordenadores, se usa mucho arte gráfico generado por ordenador, hay algún libro de poemas, hay alguna novela. Lo que ocurre es que es muy difícil trazar la frontera entre lo que ha hecho el ordenador y lo que ha hecho el programador. Nos ponemos estupendos porque nos cuesta desprendernos de ese privilegio creador, sobre todo en favor de una máquina, pero pensémoslo un momento. Asumimos que Mozart era creativo. Ahora la pregunta es, ¿el mérito de escribir las obras fue de Mozart? El padre de Mozart le empujó, le llevó, le forzó a escribir música desde muy pequeño. ¿Ahora quién tiene el mérito?
Estamos lejos de resolver esta cuestión, así que demos un paso más. Hay sistemas que imitan muy bien a Juan Sebastián Bach. Hacen una música que se parece muchísimo a Bach. En muchos casos se parece más a Bach que el mismo Bach. El proceso creativo no es un proceso de me siento y pum, me sale todo completo, es un proceso de voy probando, voy revisando, voy mirando, no me convence, esto lo quito, añado. Entonces eso es lo que se está intentando modelar ahora. Y si lo logramos, tal vez podamos llegar a una nueva corriente artística que tenga su origen en las obras de una máquina. Una máquina podría crear un nuevo campo artístico como el modernismo. Cuando generas una nueva corriente, lo que estás generando es un nuevo paradigma de evaluación. Antes lo bueno era esto, a partir de ahora lo bueno es otra cosa. Cuando han surgido nuevas corrientes artísticas, no solo el autor ha sido lo importante. Ha sido importante el revisor, el público, todo. Eso ya es difícil para un artista. Para una máquina yo creo que es muchísimo más difícil. Los humanos seguimos muy lejos de aceptar que una máquina pueda reemplazarnos. Porque creemos que las musas son un atributo humano. Cuando alguien genera un programa de este tipo, normalmente tiene que partir de un conjunto de ejemplos, son los que inspiran el proceso creativo. Se puede considerar como una especie de musa y hay que tener mucho cuidado de que esa musa no te lleve siempre al mismo sitio y no acabes copiando lo que te ha servido de inspiración. Con musas o sin ellas, lo cierto es que hay unos campos artísticos que parecen más propicios a la creatividad computacional. No hay todavía, que yo sepa, casas diseñadas por ordenador, porque si luego la casa se cae, el problema no se sabe de quién es. Pero sí que hay arquitectos trabajando en generación de volúmenes. Incluso estamos trabajando en campos un poco más heterogéneos, como por ejemplo las películas o las series. La máquina, para poder hacer historias, necesita representar personajes, representar eventos y representar las razones por las que los personajes participan en los eventos. Ahí eso es un cuello de botella que ha habido siempre en inteligencia artificial, que es la representación de conocimiento. Los videojuegos son nuestro campo de aplicación preferido, porque un videojuego puede ser constantemente generado. Estos juegos en los que cada vez que juegas una partida el mapa es un poco distinto, el malo está en un sitio distinto, tienes diferentes armas. Esto da la sensación de cambio en el juego y es muy interesante. Pero siempre habrá un detallito absolutamente humano. Yo personalmente sí que creo en la chispa de la humanidad. Cuando hay una persona detrás, tiene algo más. ¿Va a conseguir la máquina, la creatividad computacional, que dejemos de pintar cuadros o hacer fotos? Yo estoy seguro de que no. Lo que son los grandes productos culturales no se van a poder sustituir. Conciencia.